Creo que hoy por hoy es realmente difícil imaginar un mundo sin GPS. ¿Qué sería del mundo del futuro? De la informática y las telecomunicaciones. Sin la geolocalización no somos nada. Todas las actividades con valor añadido van a girar en torno a ella. ¿Quién podría prescindir hoy del GPS? ¿Quién sabe hasta qué punto se ha introducido en nuestras vidas? ¿Quién nos proporciona la señal? ¿Cómo y a qué precio? ¿Y bajo qué condiciones? El GPS está en nuestros coches, nuestros teléfonos inteligentes, nuestras tabletas. ¿Sirve para guiarnos o para controlarnos? ¿Para orientarnos o para que nos localicen? Exploremos el maravilloso mundo de la geolocalización, junto a sus defensores, sus promotores y también sus detractores. Pero, ¿por qué es tan caro? El GPS, o sistema de navegación por satélite, consta de 29 satélites que orbitan alrededor de la Tierra. 29 son muchos satélites, ¿no? ¿Por qué necesitan tantos? Hacen falta 24 para cubrir toda la Tierra. Para los usuarios, el GPS es un juego de niños, pero para la NASA ha supuesto 30 años de desarrollo y para Estados Unidos una inversión de 30.000 millones de dólares. ¡Qué bien! La NASA siempre está haciendo cosas alucinantes. El GPS seguiría siendo un arma secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de no haber cambiado su destino el 1 de septiembre de 1983, cerca de las costas rusas. Aviso a los pasajeros, colóquense las mascarillas de oxígeno sobre la nariz. Vuelo 007 ilocalizable. Dos cazas soviéticos disparan un misil al Boeing KL-007, que se estrella en el mar. Me dirijo hoy a ustedes para hablarles del ataque de la Unión Soviética contra 269 hombres, mujeres y niños inocentes a bordo de un avión de pasajeros coreano. Este crimen contra la humanidad jamás deberá ser olvidado, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. 269 víctimas. ¿Pero por qué? A causa de un error de pilotaje, el Boeing se aventura en el espacio aéreo soviético. Y debido a un error de posicionamiento, los controles aéreos rusos confunden el Boeing civil con un avión espía estadounidense. El último incidente diplomático grave de la Guerra Fría se deberá a un fallo de geolocalización. Para que no se reproduzca semejante catástrofe, la América de Reagan comparte con el mundo entero su GPS, con una señal menos precisa que la del ejército, pero de forma gratuita. En aquel momento no hay mucha gente interesada. Aparte de algún emprendedor valiente, dos ingenieros, Gary Burrell y Min Kao, asocian sus nombres para fundar Garmin, una empresa improvisada en un garaje de Kansas que acabará convirtiéndose en líder mundial. La señal deja de ser precisa más allá de 50 metros, pero es suficiente para que despeguen dos mercados, el marítimo y el aéreo. Puede que hayamos jugado con ventaja al ser una empresa estadounidense, porque la tecnología del GPS había sido elaborada por el Departamento de Defensa de nuestro país. Aunque, más que ventaja, yo diría que fue un aliciente. Durante 20 años la humanidad vive una luna de miel con el GPS. En el año 2000, Garmin ya vendía 3 millones de receptores al año. Hoy en día sus beneficios ascienden a 2.500 millones de dólares. Cada segundo se vende un navegador. América ha aprovechado su ventaja. Es interesante ver la velocidad a la que se ha instalado el GPS en nuestras vidas. Esta tecnología ha ido popularizándose cada vez más y está en todas partes. Tenemos nuestro propio sistema de navegación, Beidou. Es todo un hito en nuestro desarrollo económico. La geolocalización es una herramienta demasiado estratégica y un mercado demasiado jugoso como para permitir el monopolio de Estados Unidos, piensan las otras potencias, y eso preocupa a China.
Antes utilizábamos el sistema de geolocalización de Estados Unidos, pero ese gran país es libre de bloquear el acceso a su sistema si así lo desea. Así que estamos en sus manos. A partir de 1990, China emprende una carrera contrarreloj para desarrollar el GPS chino Beidou, que hoy cubre toda Asia. Mientras tanto, los rusos modernizan su viejo sistema militar GLONASS, que es una copia del GPS, y los europeos maduran un proyecto, Galileo. Galileo sería una mini constelación representativa del futuro sistema. ¿Tiene sentido construir semejante máquina cuando nuestros amigos americanos nos la están regalando? Un político dijo, ¿por qué comprar una vaca si la leche nos sale gratis? Es una pregunta comprensible. Mientras los europeos se disponen a lanzar Galileo, asistimos a un inesperado giro. El 2 de mayo de 2000, Bill Clinton anuncia la liberalización total del GPS civil, que ahora será tan preciso como el de los militares. Llegamos a una conclusión unánime. La restricción del GPS no solo no era más eficaz a la hora de garantizar la defensa nacional, sino que además, al mantener la degradación artificial del GPS civil, estábamos desaprovechando todo un potencial económico. ¿Azar del calendario o sabotaje del Galileo? La idea surgió el mismo año en que se decidió el proyecto Galileo, pero ya hubiera sido en 2000, en 2001 o en 2002, siempre habría habido alguien para invocar el argumento del sabotaje. La idea del Galileo planteó esta pregunta: ¿por qué necesitaba Europa crear un sistema estratégico y militar independiente? ¿No le gustaba el que le había dado Estados Unidos? Es cierto que hoy el GPS está abierto a todo el mundo, pero no deja de ser un sistema militar que en caso de crisis se nos podría denegar. La apuesta de los americanos se vuelve en su contra. Puede que Estados Unidos haya pulsado el botón para liberar su señal GPS, pero siempre puede volverlo a pulsar y desactivarla cuando se le antoje. Por ello, hasta los europeos más reticentes aprueban el proyecto Galileo a pesar de su coste. Galileo representa mucho dinero, y mucho dinero público, del orden de unos 1.000 millones de euros al año, o sea, unos 2 euros por ciudadano. Se puede cuestionar la iniciativa, pero Europa no puede desentenderse. El origen del GPS es militar. Muy a menudo lo olvidamos, pero los militares no. A la sombra del éxito cosechado por el GPS civil, ¿cómo se han adueñado de él la industria armamentística, los estados mayores, las tropas? ¿En qué ha cambiado la forma de hacer la guerra? El GPS ha permitido librar por completo al combatiente de las tareas de posicionamiento y navegación. De esta forma, puede centrarse en otras acciones, en la utilización de su sistema armamentístico o en el suministro de municiones, lo que mejora su eficacia global sobre el terreno. Un soldado de infantería podrá cruzar un río y causar daños importantes a una embarcación con unos limitados recursos energéticos. Un misil con un GPS integrado también podrá alcanzar velocidades muy elevadas con aceleraciones fulgurantes. Un GPS estándar ya no funcionaría en este tipo de entorno. Hay un receptor GPS en cada dron, tanto los que están equipados con misiles como los de vigilancia. Hay un GPS en el equipo de cada soldado americano, en particular en el de los comandos. Es decir que, hoy por hoy, en el ejército americano están en todas partes y es un componente normal de la guerra. El ejército de Estados Unidos admite hoy que el 80% de sus operaciones no podría llevarse a cabo sin GPS. Y puede permitírselo, puesto que el GPS le pertenece. Pues sí. Si nos proyectamos en el futuro, creo que nuestras Fuerzas Armadas van a depender cada vez más del GPS. ¿Y los demás ejércitos? ¿Aliados o enemigos? Cautivos de la única señal disponible hoy por hoy.
¿Hasta qué punto están a merced de los Estados Unidos? La dependencia tecnológica nos está haciendo perder nuestras aptitudes naturales y ni siquiera nos damos cuenta de la velocidad a la que las estamos perdiendo. Desde que todos los misiles están equipados con un GPS, abrir fuego sobre el enemigo se dice de otra forma: ataque quirúrgico. En 1941 se destruyeron ciudades enteras para alcanzar fábricas. Se recurrió al bombardeo intensivo para destruir una fábrica. El GPS nos permite minimizar los daños colaterales en los conflictos en los que tenemos que utilizar armas. Disminuimos considerablemente el riesgo de daños colaterales. Pero, ¿cómo asegurarse de ello? ¿El hecho de pilotar drones y usar bombas teledirigidas no aleja también a los hombres del combate? El GPS ha cambiado el rostro de la guerra, que se convierte por tanto en una guerra sin rostro. Lo que antes era un enemigo, ¿no pasa a ser una mera diana? Cinco. Arrancando el motor principal del RS-68. 2, 1, 0. Al convertirse en una tecnología indispensable para la guerra moderna, ¿el GPS no se convierte también en un blanco privilegiado? Aunque un satélite GPS parece fuera del alcance de todo ataque real, su señal es frágil, ya que al llegar a la Tierra tiene una potencia menor que la de una radio FM. Neutralizar el GPS supone dejar en tierra a los ejércitos más sofisticados. Con un inhibidor de gran tamaño, como una antena encima de una furgoneta con un buen generador eléctrico, se puede neutralizar el GPS en una extensión de varios kilómetros cuadrados. Una antena situada encima de una furgoneta de gran tamaño también es un objetivo que puede ser destruido. En realidad es bastante fácil inhibir una señal GPS, así que ¿qué podemos hacer para reforzar la resistencia de nuestros sistemas frente a los inhibidores? Inhibidor activado. Para ello ha habido que estudiar a fondo el funcionamiento del GPS, cómo concibieron el sistema los americanos y qué podemos hacer nosotros para que el producto que vamos a entregar a las Fuerzas Armadas sea fiable. El nivel de inhibición está aumentando. Empieza a ser muy elevado. El receptor civil ya no percibe en absoluto la posición. El receptor militar sigue estando completamente operativo. El GPS forma parte de lo que llamamos guerra electrónica, que es una guerra invisible. No son más que ondas que van de un lado a otro, pero es un tipo de guerra clave hoy en día, aunque no la veamos. Esta guerra secreta tiene incluso un nombre: Nav War, o Guerra de la Navegación. Su objetivo es mantener la posición dominante en los campos de batalla. ¿Y hay algo más dominante que el espacio? Los americanos tienen una fórmula muy clara: si me inhibes, te mato. Y es en una base muy secreta en pleno desierto del Colorado donde se aseguran de que sus satélites funcionen a pleno rendimiento. 30 satélites. Una desviación de un solo nanosegundo en uno de ellos significa perder 1 metro de precisión en tierra. Es una de las razones de ser de la base de River. Esta supervisión ininterrumpida de la señal GPS para garantizar que la señal siempre sea lo más fuerte y precisa posible es algo de lo que nos enorgullecemos. Pero sigue siendo el ejército quien controla las estaciones de control GPS, no la NASA o la Fundación Nacional para la Ciencia. Controlamos el GPS y lo utilizamos para lanzar ataques. Pero como somos muy buenos con la propaganda, dejamos que todo el mundo utilice el GPS. Y de esta forma, Estados Unidos se siente autorizado a utilizarlo en sus drones y sus bombas. Es muy importante que la gente tenga mapas actualizados.
Y la razón es que la gente se fía cada vez más de los productos y servicios que utilizan esos mapas. Y el mundo real está cambiando a pasos agigantados. Cada día hacemos 2,7 millones de modificaciones. Y cuando la gente busca algo, espera obtener respuestas exactas. Coches equipados que recorren las carreteras y capturan imágenes en 3 dimensiones. Un modelo tridimensional del mundo real. Nuevas carreteras, nuevas direcciones prohibidas, nuevos cruces, nuevos puentes. En un mapa de papel podía tolerarse un error, pero en un GPS no. Es una revolución en el mundo de la cartografía. Nuestra colección de mapas hiperprecisos e hiperdetallados permite una experiencia de navegación más poderosa e innovadora. La solución, digitalizar las carreteras y en 3 dimensiones. Se estarán preguntando por qué creamos estos mapas en 3 dimensiones, con todos estos datos digitales. Si disponemos de un modelo digital de ciudad, podemos personalizarla. Por ejemplo, en modo navegación, en vez de este conjunto de edificios que vemos a través de nuestro parabrisas, podríamos destacar solo el edificio que nos interesa. De esta forma tenemos nuestra propia visión personalizada del mundo, nuestro propio mapa del mundo. El GPS ha dejado obsoletos a siglos de mapas de papel. Nuestros navegadores GPS exigen empezar de cero, recorrer miles de kilómetros de carretera en todos los continentes. Cientos de operadores, dotados de vehículos de captura complejos, recaban millones de datos digitales que serán tratados por otros tantos operadores. Concebir estos mapas es una tarea titánica e interminable. ¿Quién tiene medios para acometerla? Lo que nos proponemos, aunque parezca una locura, es reconstruir el mundo entero en 3 dimensiones. Mientras Google se propone tener el mundo en sus manos, Nokia se hace con el número 1 mundial de la cartografía, Navteq, por $8.000 millones. Quien posee los mapas, posee las claves de la navegación. Y en esta pugna se enfrentan los grandes depredadores de la inteligencia digital. Si tomamos a las empresas más importantes, tenemos a Google, que ha invertido masivamente en Google Maps, etc. Apple, que ha tenido que darse mucha prisa en sacar su propio sistema de cartografía. Microsoft, que siempre ha tenido un sistema de mapas de buena calidad. No se habla tanto de él, pero ha requerido una gran inversión. Por eso Apple ha cometido una pifia, porque hacerlo bien cuesta mucho dinero y todo el mundo quiere realizarlo. Y por fin está Nokia, que algunos dirían que está casi al borde de la bancarrota. Y con el poco dinero que le queda, ha adquirido a toda prisa la empresa líder en el campo de la cartografía. La aplicación de navegación más popular del momento, Waze, gratuita para el usuario, ha sido creada por una pequeña e innovadora empresa israelí que acaba de comprar Google por $1.000 millones. ¿Por qué pagar tanto por una aplicación gratuita? ¿Acaso nuestros desplazamientos valen su peso en oro? En 3 kilómetros gire a la izquierda. Así es, oro. Hay que llenar cada GPS de mapas, miles de mapas detallados y actualizados. Es un mercado colosal. ¿Creían que el GPS solo se había metido en su coche? Ahora también está en su despertador, su agenda. ¿Creían que solo les enseñaba el camino? Ahora es él quien coge el volante. Supongamos que hay una curva cerrada en una carretera. Si medimos la velocidad de los coches que llegan a la altura de esa curva, el GPS puede prever en qué momento debe uno empezar a frenar para sortearla. Y si a pesar de todo el conductor no frena a tiempo, el coche podrá activar una especie de alarma o empezar a accionar los frenos por su propia cuenta. Bienvenido sea un GPS que nos aconseje y nos alerte. Pero, ¿y un GPS que nos vigile y se lucre con nuestros desplazamientos? ¿O un GPS que nos delate? La geolocalización ha caído del cielo para inmiscuirse también en nuestro día a día. Sigilosamente, el GPS coloniza nuestra intimidad. Y como nos gusta, se lo permitimos. ¿Qué está haciendo su mujer?
¿Dónde están sus empleados? ¿Qué está haciendo mi hija? ¿Un GPS para nuestros seres queridos o para aquellos a quienes queremos vigilar? ¿Un GPS para tranquilizarnos o para angustiarnos? ¿Para castigar o para educar? Hola. Un día el GPS se convirtió en una pulga que empezó a picar a nuestros teléfonos inteligentes. Ese día nos llevamos una sorpresa, pues no solo nos permitió saber dónde nos encontrábamos, sino que se lo hizo saber a todo el mundo. Mi hija ha pasado estas 2 últimas semanas en Francia y he podido ver dónde estaba su iPad en todo momento. Sabía cuándo estaba en París y cuándo estaba en Marsella o en Provenza. Era muy tranquilizador. Naturalmente, ella había accedido a instalar el sistema de rastreo. Ha sido de mutuo acuerdo. El problema es cuando no es algo consentido. Hay que decirlo alto y claro. Si una persona desea que no la rastreen, que no tenga teléfono móvil. Alguien que se anda con mucho cuidado puede desconectar todas las aplicaciones de localización. Llegados a ese nivel de paranoia que casi nadie tiene, ya solo nos queda el operador de telefonía. Pero la mayoría de la población no es necesariamente consciente de eso, y sobre todo que hay muchos servicios que queremos porque nos parecen muy interesantes. A mí me encanta tener Google Maps, poder saber dónde estoy. Y es lo que pasa con muchos servicios, que es un toma y daca. No puedo decir que no me están rastreando y a la vez disfrutar de las ventajas de la geolocalización. Afortunadamente, los vendedores de GPS tienen más de un as en la manga. Mientras unas aplicaciones nos rastrean, otras nos permiten a nosotros ser los rastreadores. El GPS ha mejorado nuestras citas, nuestros trayectos, nuestro rendimiento, nuestras guerras. Solo que ahora se ha dejado seducir por algo que lo ha modificado, el Big Data. Conjuntos de datos que facilitan enlaces pertinentes de todos nuestros datos personales con nuestra posición en tiempo real. La gente no debe pensar que hay 2 mundos, el etéreo del marketing y el mundo real, porque nuestros datos están geolocalizados. Ambos mundos van a mezclarse y el anonimato es algo casi imposible de respetar. Si somos capaces de decir que conocemos a cierto individuo y ese individuo efectúa un recorrido determinado y seguimos ese recorrido durante un periodo razonable, por ejemplo durante unos cuantos días, entonces tenemos suficiente información para saber quién es ese individuo. Podemos recurrir a un análisis estadístico basado en una gran cantidad de datos, lo que se conoce como el movimiento del Big Data. El historial de los desplazamientos de una persona, es decir, su posicionamiento en el espacio cada segundo durante una semana, supone muchos datos a primera vista, pero luego se pueden contrastar. Al desplazarnos, nos detenemos en lugares que son relativamente representativos de la persona que podemos ser. Primero, el sitio donde dormimos. Ahí empieza la secuencia. Ese lugar ya indica dónde vivimos. Podemos cruzar esa indicación con un listín telefónico que nos da el nombre de la persona, su dirección, y obtenemos datos potenciales de quién es. Luego, si circunscribimos el lugar, obtenemos un edificio y 10 nombres posibles. Ya está. Le tienen rodeado.
Esa persona va a salir para ir a un sitio. Por ejemplo, 5 minutos después está en un colegio. Y luego coge el metro y se baja en la Défense. Y luego accede a un rascacielos con el logotipo de una empresa. ¿Cuántas personas cree que viven en ese edificio, tienen hijos y trabajan en ese banco? Y como el Big Data también digiere todo Facebook, todo Twitter, todo LinkedIn, nuestras tarjetas de puntos, nuestros abonos y demás, el publicista acapara información para seguir a su presa. Lo interesante para el uso publicitario es que estos desplazamientos nos van a dar un montón de indicaciones. Por ejemplo, sabemos que la persona tiene hijos, que no tiene coche, que trabaja en un banco, y eso nos permite realizar inferencias estadísticas, es decir, podemos pensar que es un directivo. Puedo partir de la base de lo que ya he averiguado sobre ese individuo, empezando por su nombre, y luego su nivel sociocultural, su vida sexual, sus hijos, lo que consume a grandes rasgos, y a partir de ese momento ya sé por dónde empezar a trabajar para venderle un producto. Imagina que mañana hay una manifestación. Acude con su teléfono inteligente con el servicio de geolocalización activado. ¿No tiene nada que temer? Puede que hoy no, pero ¿y mañana? Cuando uno va a una manifestación, si está muy convencido, llega al principio y hace todo el recorrido. A un dictador le interesa saber si esa persona, que es el enemigo, es un organizador o un mero seguidor. Y la geolocalización se lo va a decir, porque el manifestante puede haber llegado al principio o puede haber llegado 2 horas antes, lo que quiere decir que es un organizador. O llega 2 horas antes y sigue toda la manifestación, y su patrón de desplazamiento demuestra que es un agente de las fuerzas de seguridad de esta manifestación. La tecnología no es buena o diabólica en sí misma. Todo depende de la sociedad que queramos tener y de cómo utilicemos esa tecnología. Cuando damos un paseo por una ciudad que conocemos y nuestras gafas o nuestro teléfono inteligente nos dicen evite este cruce, puede ser porque vamos en coche o en bici y es peligroso y hay mucho tráfico. También nos pueden decir evítelo porque en este cruce hay mucha delincuencia. Así que hay un sinfín de usos que se pueden vender porque tenemos información sobre lo que pasa en esas zonas. Esto se contrasta con los incidentes registrados por la policía y los hospitales, así que se le puede decir a alguien que en su barrio esta calle es roja y esta otra es azul, mostrárselo directamente. El GPS ha cambiado la guerra, pero en el campo ha supuesto una revolución. Volvemos a los Estados Unidos, que ha servido de laboratorio. En las vastas llanuras del Medio Oeste, la agricultura pasa hoy por el GPS o está abocada a desaparecer. Es como cuando llegó el aire acondicionado a los tractores. Había gente que decía, ¿y por qué no abres la ventanilla y ya está? ¿Un agricultor necesita aire acondicionado? En cuanto lo tuvimos, ya nunca volvimos a abrir la ventanilla. ¿Cómo conducir en línea recta un aparato agrícola tan descomunal y permanecer atento días enteros? ¿Cómo conducir durante horas en medio de otros vehículos sin que se produzcan accidentes? No tocando el volante y dejando que conduzca el GPS. Por $800 al año, el proveedor de maquinaria agrícola puede instalarse un sistema GPS calibrado con 2 centímetros de precisión. ¿Cómo resistirse? Hoy en día la agricultura es un negocio global, en el que para ganar no tenemos que ser mucho más competitivos que Sudamérica, China o Sudáfrica, sino solo un poquito mejores. Ese es el objetivo, ser lo más eficaz y productivo posible en un negocio hecho de grandes volúmenes y pequeños márgenes de beneficio. 7.000 millones de humanos que alimentar. En la bolsa de Chicago, los inversores especulan con los cereales y con las tierras. Pero los grandes fabricantes de maquinaria agrícola han hallado la fórmula mágica para hacer ganar a sus agricultores.
la agricultura de precisión. Ahora tengo empleados que no saben conducir un tractor si no funciona el GPS. Cuando yo era más joven, conducíamos nosotros. Ahora, si no hay GPS, tienen que parar. Es a la vez algo bueno y algo malo, supongo, pero así es la vida moderna. Todo el mundo necesita su GPS. En mi granja, lo que hacemos es recabar cada vez más información. Por ejemplo, para sembrar en primavera, ahora trabajo con un sistema que recopila 20 capas de datos. La humedad y la fertilidad de la tierra, todos los tipos de fertilidad, las semillas, el tipo de tierra y así sucesivamente. De esta forma, cada 3 metros sé lo que hay que corregir en mi cultivo, lo que funciona o lo que habrá que cambiar el año que viene, y así soy cada vez más eficiente en mi explotación. Es como cosechar oro, porque estos datos valen oro. Encargo confirmado. Alerta. Irrigación. La geolocalización es la base de esta agricultura de precisión que proclama que utiliza menos pesticidas, menos fertilizantes y menos irrigación, aunque sigue utilizándolos en abundancia en todas partes. Pero un campesino que ha perdido el contacto físico con sus tierras y tiene la mirada siempre clavada en una pantalla, ¿sigue dirigiendo su granja? ¿O no es más que un invitado en la gran boda entre los grandes productores de semillas y los grandes fabricantes de maquinaria agrícola? Las balizas de emergencia integradas en los GPS más sofisticados, destinadas a los socorristas, los exploradores o los trabajadores aislados, también son empleadas de forma improcedente por todos los aventureros aficionados. Un mercado ilimitado. Puedo perderme donde sea. Siempre podrán encontrarme, así que no tengo que preocuparme del sitio al que voy. Es una sensación de seguridad y confort, y a la vez de aventura. Me muevo, luego existo. He aquí el credo de una nueva especie humana dopada a base de GPS. Una comunidad que monitoriza todos y cada uno de sus movimientos. Una generación adicta a la geolocalización que tal vez prefigure lo que seremos en el futuro. Conozco a más de un ciclista que jamás saldría de casa sin su GPS. ¿Para qué sirve el ciclismo si no tengo mi GPS que me dice lo que he estado haciendo? Comparto mis marcas con los demás. Hoy el GPS es una necesidad y un fin en sí mismo. No sin mi GPS. Así es el hombre ideal que ningún fabricante de navegadores habría imaginado. No es un cliente, sino un hombre sándwich. Usted y yo podemos hacer el mismo recorrido, grabar los datos y dentro de 3 días compararlos para ver quién ha tardado menos, aunque no hayamos competido el uno al lado del otro. Cada segundo se vende un navegador. El Homo Navigatus está de enhorabuena. El GPS chino Beidou estará disponible en 2020 y Galileo lo estará en 2027 si todo sale bien. Hay más de 100 satélites al servicio de nuestros desplazamientos con una precisión milimétrica. Aún tienen mucho que ofrecer, pero ¿para quién? Gracias. Esto nos da una idea de la inmensidad del mercado y su potencial para la industria. Hay estudios que demuestran que los beneficios anuales exceden con creces las sumas que invertimos cada año en el programa GPS. No tratamos de predecir todas las aplicaciones, porque nos hemos llevado muchas sorpresas y nos llevaremos más en las próximas 2 décadas. ¿Por qué solo nos planteamos esta cuestión en Europa? Si preguntamos a los chinos por qué han desarrollado Compás Beidou, nos contestarán, lo hemos hecho porque hay que hacerlo. El éxito de un GPS depende de la riqueza de nuestra imaginación. Ah, la imaginación.
La de los arquitectos de los proyectos espaciales y la geolocalización no tiene límites. Según fuentes bien informadas, que no desvelaremos, China ya estaría imaginando la geolocalización de nuestro satélite, la Luna. Una especie de GPS lunar capaz de guiar a unos entrañables robots para explorar el tesoro oculto de los preciados minerales que yacen en la superficie de la Luna. Los receptores todavía no han sido comercializados.